Bienvenidos a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. A continuación, nuestros titulares. Proyecto para mejorar nuestra playa de Eagle Beach. Web, a través de su página, muestra el cálculo de consumo del agua. Le dieron la visa humanitaria a los padres de Paula, la colombiana que tiene cáncer en los Estados Unidos. Protestas en Cusco continúan y siguen afectando el turismo. Vean a este perrito que se vuelve popular en una feria taurina. A esta hora y como todos los días me place saludar a nuestros televidentes, dándoles como siempre una cordial bienvenida a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. Con un grato placer les saludamos a todos ustedes que se encuentran en sintonía, esperando que hayan tenido un excelente miércoles. Empezamos como siempre con noticias locales y con la conferencia de prensa que fue suministrada el día de ayer por el ministro de Turismo, Dangui Oduber, y las autoridades de la Oficina de Turismo de Aruba, en donde estuvieron haciendo el lanzamiento para mejorar lo que va a ser la playa de Eagle Beach. Va a ser un proyecto de embellecimiento para una de las mejores playas que tenemos en Aruba. Nuestra playa de Eagle Beach es una de las 5 mejores playas en el mundo, sin embargo es la tercera mejor playa en el área Caribe. Esto según el Consejo de TripAdvisor, que lo realizó en el 2022. Es por eso que haciendo uso de TPEF van a hacer el embellecimiento del área también de Baby Beach. Ronela Cruz, la CEO de Aruba Tourism Authority, explicó que esa es la ronda más reciente de la calificación de diferentes playas tanto del mundo como del Caribe y cómo ellos dan la categoría comparada con las demás. Esto hace que nuestra playa de Eagle Beach sea extra especial. La Oficina de Turismo de Aruba agradece de poder participar en este tipo de oportunidades. No es algo nuevo que la Oficina de Turismo le dé esta atención a la zona de Eagle Beach. Sabemos que han hecho el mayor esfuerzo y ahora hicieron el lanzamiento de este gran proyecto para mejorar y embellecer esta área tan visitada tanto por turistas como también por locales, como es la zona de Eagle Beach. Para hacer esto, no solamente se basaron colocando diferentes buoys, pero también han puesto barriles de basura para atender con los desperdicios o reciclando los desperdicios, conforme con el manejo nacional del cual la Oficina de Turismo está abogando por esto, con diferentes actividades y eventos que no pudieron ser organizados más en una playa como esta. El señor Mario Arens, presidente de TPEF, indicó que en un lugar así como este es importante que la industria para Eagle Beach pueda continuar creciendo. Sabemos que esta playa es una playa muy bonita en la región y en el mundo y es muy visitada y por eso es un recurso natural que queremos mejorar, proteger para darle a nuestros turistas. Cambiando de tema, Web Aruba Envy lanzaron una campaña para que todos los usuarios puedan ser más conscientes frente al consumo del agua. Y es que a través de su página web hay una calculación en donde le indica precisamente cuántos metros cúbicos consume por mes. Web Aruba Envy ha venido enfocando sus campañas para así como parte de la responsabilidad social. Ellos como compañía del agua tienen la tarea de concientizar a la comunidad para el ahorro del agua. Con esto quieren preservar el medio ambiente, pero también para que los clientes protejan su cartera. El agua no es escasa en Aruba y muchas veces no somos conscientes de cuánto uso tenemos, por ejemplo, al mes. En primer instante, el producto básico, los higiene y la parte de nutrición, pero también puede ser un producto lujoso, por ejemplo para mojar matas o para la piscina. El porcentaje de consumo de agua es para una familia, digamos 2 padres, 2 hijos, de 14 metros cúbicos por mes. De una persona adulta por día es de 116 litros. Por ejemplo, cuando el consumo es alto puede tener diferentes causas, bien sea que tengamos una fuga pequeña de agua, bien sea de pronto en el crunch, es decir, la llave, o en el sanitario. Esto podría conducir alto en el mes y cuando nos llega el recibo nos podemos dar cuenta. Es por este motivo también que para ser más conscientes, el departamento de web indicó a través de su página web que ellos tienen una calculadora para que la persona pueda mirar y calcular el consumo de agua que tiene por mes. Este consumo le van a hacer diferentes preguntas, entre ellas, por ejemplo, cuántas veces se baña por día, cuántas veces también utiliza el sanitario, cuántas
cuántas veces lava, por ejemplo, la loza, cuántas veces se lava las manos, cuántas veces, por ejemplo, moja las matas y muchísimo más. Todo esto, y contestando este tipo de preguntas, la calculadora le va a dar un porcentaje más o menos de cuánta agua la persona utiliza por mes, y el resultado lo podrá comparar también frente a la situación personal. De esta manera, la intención es que las personas sean mucho más conscientes sobre el consumo del agua, según lo que indicó Web Aruba Envy. Sabemos que entramos a una de las temporadas que más espera la comunidad en Aruba, y es la temporada del carnaval. Ante eso, el Departamento de Salud tiene importante información para aquellas personas que van a estar vendiendo comida durante las paradas. El Departamento de Salubridad Pública tiene un mensaje de concientización para toda la comunidad en esta temporada del carnaval. Sabemos que en esta temporada del carnaval 69 y después de la pandemia, muchas personas han querido celebrar en grande esta temporada cultural. Sin embargo, también sabemos que hay personas que van a estar vendiendo comidas durante las paradas. Para eso se ha realizado todo un proceso de permisos para lo que trata la venta de comida. El Departamento de Salud indica que ellos ya están listos, no solamente para hacer las inspecciones, pero también los controles para este tipo de personas que van a estar vendiendo comida. El Departamento de Salud está haciendo control severo debido a que es importante saber que quienes vendan comida tengan un estándar alto, y no solamente este estándar frente a la calidad de la comida, sino que también tengan el almacenamiento de la mejor forma de estos ingredientes de la comida, porque sabemos que durante las paradas, debido al calor o también debido a otros aspectos, la comida, si no está en un lugar seguro, se podría dañar, y esto a su vez podría tener efectos negativos frente a la salud de los consumidores. Estas personas que van a vender comida durante las paradas del carnaval deberán cumplir con exigencias: comida de calidad, requisitos de higiene, como por ejemplo las manos limpias, el cabello bien recogido, si utilizan agua, por ejemplo, para cocinar o para de pronto ofrecerla, deberá estar en un alto nivel, etcétera. La localidad también donde van a vender la comida deberá estar totalmente limpia en todos los sentidos. Son también reacciones que indicó el Departamento de Salud frente a esta temporada. Empezamos nuestra ronda internacional con un hecho que fue recientemente publicado por la familia colombiana que se encuentra en los Estados Unidos y que tristemente su esposa, Paula, se encuentra batallando en contra del cáncer. Ellos, a través de redes sociales, iniciaron una campaña para que les fueran dadas las visas humanitarias para los papás de Paula, para que pudieran viajar a los Estados Unidos a estar en este momento con su hija. Sí. En medio de la angustia y el dolor, Gloria Camargo y Eder Durán, los padres de la joven Paula Andrea, recibieron con alivio la buena noticia de que su visa para viajar a Estados Unidos les fue aprobada por razones humanitarias. Desde muy temprano, los dos llegaron con ilusión a la cita en la sede de la embajada en Bogotá. Estoy muy ansiosa, es ansiedad porque pues sé que voy a ir por ese sí. Estoy emocionada porque cada paso que doy se acerca más a estar con mi hija, que es lo que queremos, ¿no? Poder estar con mi hija, abrazarla, decirle lo mucho que yo la amo. Si Dios quiere, estamos pidiendo al gobierno estadounidense, a la embajada, que por favor nos colaboren y nos den la visa, si Dios quiere, para poder estar con mi hija. 1 hora y 10 minutos después, esa petición se hizo realidad. Los dos salieron de su entrevista con una cónsul norteamericana que decidió, por razones humanitarias, otorgarles el visado para que puedan acompañar a su hija Paula, quien padece de un cáncer terminal. Sí tuve especialidad, mucha gente acá sabía quiénes éramos, sí, nos daban un saludo, vamos, fuerza, todo va a pasar bien, funcionarios de la embajada también nos dijeron todo va a salir muy bien, pero sí fue un trámite totalmente normal. Pues en el trayecto de estos 2 días nos llega el correo para saber cuándo viajamos, para ver, sí. ¿Y piensan lo más pronto posible? ¿Tienen los recursos? Pues, o sea, la demora es que nos den la visa para mirar a ver cómo hacemos con los recursos para viajar, para comprar los pasajes.
Una vez reúnan el dinero para comprar los tiquetes, los padres de Paula viajarán de inmediato a California para reunirse con su hija, su yerno y sus 3 nietos, uno de ellos recién nacido. Nos vamos ahora a Brasil porque se siguen conociendo más imágenes de las protestas que se han evidenciado, al parecer en contra del presidente Lula da Silva. Según lo que relatan y también las cámaras de seguridad, muestra el modus en que operaron todos los manifestantes. Esta imagen en el tercer piso muestra el momento en que este reloj de Don João VI allí es lanzado al suelo. Al alejarse salió humo del piso. De los extintores que se han encendido, después de que se desaparece el humo, esta persona vuelve. Con la camisa, con una foto del expresidente Jair Bolsonaro, ve a la cámara e intenta romperla con el extintor, no una vez, 2 veces y hasta 3 veces. Este es el resultado de lo que fue esta invasión al palacio. Con una organización de línea en las manos, un hombre rompe el cristal de una mesa que contiene documentos históricos. Desde otro ángulo se le ve romper. A continuación, el panel que sostiene la manguera de incendios. Un amigo lo espera para celebrar otro bien público destruido. Esta puerta, entre ellos y la cámara, es la que da acceso al despacho del presidente. Un hombre intenta derribarla sin éxito. Entonces, otro fuerza la puerta de vidrio y logra abrir una parte y luego la otra. Esa es la contraseña para que el gabinete sea invadido. De vuelta a la cámara, el entrepiso nota que al fondo estaban hablando 2 hombres. En las manos de uno de ellos, una barra de hierro. Es el instrumento para perforar sin dolor un cuadro del pintor brasileño Di Cavalcanti. Entre tanto, en la sala noble, la gente entra y sale sin preocupación. Hay tiempo hasta para un selfie. Quien parece desinquieta en este otro es el invasor, que habla por celular mientras el aparato se carga en una de las tomas, que uno parece estar muy satisfecho con la función. Ahora, el Salón Oeste, utilizado para eventos con el presidente. Estos fueron algunas de las imágenes que fueron recopiladas con cómo los manifestantes también entraron a ese lugar, derribando y dañando todo a su paso. Nos vamos ahora a Perú porque continúan las protestas y las manifestaciones en contra de la presidenta Dina Boluarte. Pues allí los manifestantes quieren que ella no continúe en el poder y sin embargo esto ha generado muchas protestas en las calles. Pero así como pido perdón. El gobierno de la presidenta Dina Boluarte enfrenta una nueva semana de protestas, a pesar de los intentos fallidos por detenerlas o al menos calmar los ánimos de cientos de personas que exigen su renuncia. En la ciudad de Lima rige el estado de emergencia desde este domingo, una medida que está vigente en Puno, Cusco, la provincia constitucional del Callao, la provincia de Andahuaylas y el departamento de Apurímac, entre otras jurisdicciones. Como presidenta, como madre y como mujer apurimeña, entiendo y comparto su indignación, tu indignación. El Estado tiene una gran deuda con el país. En su más reciente aparición, la mandataria reconoció haber recibido un país polarizado y enfrentado, donde dijo existen sectores extremistas que buscan generar el desorden y el caos. Con claros intereses subalternos, destruir la institucionalidad y la democracia y pretender ganar a río revuelto. La principal preocupación de organizaciones de defensa de derechos humanos radica en el elevado número de víctimas mortales como consecuencia de la acción de la policía y las Fuerzas Armadas para enfrentar las protestas. Se reporta medio centenar de muertes desde la llegada al poder de Boluarte. El esclarecimiento de estas denuncias es algo a lo que las investigaciones que se realicen deben darle la máxima prioridad y esclarecer así lo ocurrido. El presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, expresó este lunes que el gobierno está empleando múltiples estrategias para establecer puentes de diálogo con las regiones de Cusco y Puno, algunos de los principales lugares donde se concentran las protestas. Y es que estas protestas no solamente han afectado diferentes sectores en la economía del Perú, pero también a los turistas. En las últimas horas, también en uno de los lugares que es favoritos por muchos turistas de visitar, les hablo de Cusco, también allí los manifestantes han bloqueado diferentes vías. No solo llegaron hasta la estación de trenes y obligaron a que fuera cerrada, sino que además bloquearon la vía férrea con grandes rocas. Aquí está bloqueado
el acceso principal a Ollantaytambo. A ver, también están bloqueando la línea del tren. Así se movilizaron este lunes desde comunidades originarias de Ollantaytambo, Urubamba, impidiendo el acceso al distrito turístico y exigiendo la renuncia de la presidenta Dina Boluarte y el cierre del Congreso. Pero nosotros, que somos respetuosos desde un inicio hasta un final, vamos a continuar con nuestra marcha pacífica. Apenas hace algunos días se había reanudado el servicio ferroviario a Machu Picchu, cuando nuevamente los manifestantes intentaron obstaculizar la vía. Debido a esta situación, los buses turísticos tampoco pudieron ingresar a Ollantaytambo. Este paro no va a parar hasta que nuestro petitorio de las la plataforma de lucha, de que se vaya Dina Boluarte, cierre el Congreso, Asamblea Constituyente y las próximas elecciones prontas que queremos acá y exigiendo desde acá desde Ollantaytambo. Llegaron desde comunidades como Tancac y Piscacucho y marcharon por las principales calles del distrito. El bloqueo duró 4 horas, aunque se teme que este escenario pueda repetirse en las próximas horas. Se siguen conociendo más y más detalles de la muerte de una joven en Ecuador a manos de su pareja, quien se refugió en Colombia, pero gracias a una rápida acción por parte de las autoridades en conjunto de ambos países, lograron capturarlo. Sin embargo, el abogado de las víctimas dio a conocer detalles de lo que ocurrió. La información extraída del teléfono celular de María Belén Bernal, asesinada la madrugada del 11 de septiembre en la Escuela Superior de Policía, fue clave para aclarar la investigación y determinar a los presuntos responsables. Según el abogado de la familia Bernal, la víctima grabó un audio en su teléfono minutos antes del femicidio. Al percatarse de la actitud violenta de Germán Cáceres, ella procede a grabar para tener un registro futuro, entiendo yo, y obviamente ella en una actitud completamente dócil, trataba de calmar a Cáceres, pero sin embargo él arremetió de manera salvaje en contra de la humanidad de María Belén Bernal. Eso es lo que consta grabado. De la extracción de la información del teléfono, también se conoció por qué acudió Bernal a la escuela de la policía la madrugada del 11 de septiembre. Existían múltiples llamadas de Germán Cáceres con su esposa, y lo que motivó que María Belén asista a la Escuela Superior de Policía fue el estado de ebriedad de su esposo, y obviamente ella fue para advertirle que estaba en riesgo su trabajo si es que él continuaba con este tipo de conductas. Los videos en los que se observa a Cáceres, que llegó en estado etílico a la escuela superior, fueron revelados por Ecoavisa durante la investigación administrativa disciplinaria en contra de varios implicados. La semana pasada, Germán Cáceres admitió que mató a su esposa durante la ampliación de su versión antes que concluya la instrucción fiscal. Todos estos elementos dieron un giro en la investigación respecto a la situación jurídica de la cadete Jocelyn Sánchez. La Fiscalía pedirá que se levante la prisión preventiva. Y esta nota que les tenemos a continuación prende las alarmas para que estemos muy pendientes de nuestras redes sociales, porque podríamos, ¿por qué no?, ser víctimas de suplantación, como la historia de esta joven venezolana que le suplantaron su imagen, sus fotos, pero también se hicieron pasar por ella para cobrar dinero. Sara Manuela Giraldo era, según su perfil de Instagram, paisa, odontóloga y docente. Sin embargo, nunca existió. Tenía mucha información que yo dije, incluso llegué a pensar que quien me estuvo suplantando pues era alguien cercano a mí. Pero resultó ser una completa desconocida, quien por cerca de 2 años le copió cada paso, cada foto, video y contenido hasta que fue confrontada. Me contó pues que había sufrido ataques de depresión, de ansiedad, que había intentado incluso quitarse la vida, pero que a través de esta cuenta falsa ella lograba vincularse con otras personas que la hacían sentir un poco mejor y más segura, a pesar de que pues una fachada. Contó Marta en diálogo con Caracol Ahora que quien estuvo detrás de Sara Manuela la contactó bajo otra identidad. Hay otro número que cuando lo escribo en mi teléfono lo tenía agregado como paciente, y cuando lo escribimos en el teléfono a mi mamá la tenía agregada como cliente. Incluso creó noviazgos. Él tenía pues una pareja en su vida real, y esta persona, Sara Manuela, se encargó de hacerle saber a su pareja muchas cosas, o le hizo prácticamente como la vida imposible, y esto llegó a que esta relación en la vida real terminara por un amor que terminó siendo falso en internet. La suplantación es cada vez más común, por eso la recomendación de los expertos: para evitar que le suplanten su identidad,
debería tener mucho cuidado con lo que se publica en las redes sociales. Pero además recomiendan no entregar documentos y números de identidad, cerrar las sesiones de cuentas tanto en bancos como de redes sociales, pues en muchos casos la suplantación puede llevar a estafas. Vamos a nuestra pausa comercial, pero ya regresamos con más información. Estas son las causas de la diabetes tipo 2. Reto de TikTok muestra que a las mujeres en embarazo les cambia la nariz. A noite me queda papel cubo, pero mi de manera pa mi ebo. O el rumão busca por hybrid basic plan aceitar. A mi time hybrid queda conecta com aceitar. O data e amada, deu solo plan queda chat com a bonfada. O hybrid, tu costem solo paquete e queda claro com aceitar, com aceitar, com aceitar. El tiempo vuela. Esté preparado con Sagicor Life Aruba. Visítenos en sagicorlife.com. The Florin Card Cashback de CMB. Mais com tarjeta de pago, the Florin Card Cashback de CMB está dando extra espaço financeiro e está recompensado para bom estilo de vida local. Disfrutar de mais espaço financeiro na boa moneda local com the Florin Card Cashback de CMB. Continuamos con más información a través de Primera Plana. Ustedes saben cuáles son las causas, pero también el tratamiento que tienen los pacientes que sufren de la diabetes tipo 2. Hoy en Primera Plana hablamos de tu salud, así que cuídala. Todos sabemos que Puerto Rico tiene una alta incidencia de diabetes tipo 2 y nuestra comida está basada en muchos carbohidratos que a la hora de la verdad ingerirlos en altas cantidades no solo promueve la diabetes, sino otras condiciones de salud. Pero ¿qué son los hidratos de carbono y cuál es su importancia? Son macronutrientes que el cuerpo necesita para la producción de energía. Así que cuando nosotros nos vamos cero carbohidratos, a veces experimentamos algunos síntomas como cansancio, mareo, nos desorientamos, porque el cuerpo sí necesita cierta cantidad de carbohidratos. Así que los carbohidratos pueden ser arroz, pasta, galletas, cereales. Esos son los macronutrientes conocidos como los hidratos de carbono o carbohidratos. El problema es que las porciones no son las adecuadas para el peso, estatura y edad. Además que en la cocina puertorriqueña se tiende a mezclar varios carbohidratos en vez de ingerir uno solamente por cada comida. El típico plato puertorriqueño que lleva arroz con tostones, con amarillo y luego la proteína, eso es una cantidad demasiado alta para el cuerpo de una sola sentada. No estamos diciendo que no lo puede consumir a través del día, ¿verdad? Una vez el arroz, en otra ocasión papa majada o papa hervida, pero sí el típico plato puertorriqueño incluye una alta cantidad de carbohidratos que el cuerpo de una sola sentada puede sentirlo como un shock, como si fuera algo, ¿verdad? Perjudicial para la salud. Ese alto contenido glicémico no ayuda a convertir esos alimentos en energía y ahí comienzan los factores de riesgo a aparecer y luego la diabetes tipo 2. El estudio demostró que una ingesta baja de los carbohidratos es la mejor opción. Y continuamos con más información y a esta hora llegan las más virales del día y les hablo de un reto que al parecer apareció en la red social de TikTok, en donde se dice que al parecer a las mujeres que se encuentran en estado de gestación les cambia la nariz. ¿Ustedes qué creen? A continuación.
En el embarazo suelen presentarse grandes cambios y síntomas ligados a las hormonas y al desarrollo del bebé. Desde la hinchazón de los pies hasta la aparición de acné son algunos de los cambios. Sin embargo, las redes sociales se han viralizado otro cambio físico al que quizá no se le había prestado la atención. Las mamás embarazadas lo han llamado a este síntoma como nariz del embarazo. Decenas de mujeres en TikTok han evidenciado cambios en su nariz que aparentemente a medida que va avanzando el embarazo tiene una forma y tamaño distinto. Aunque existen síntomas y molestias en la nariz durante la gestación como hemorragias nasales o rinitis, este nuevo cambio, según afirman, lo podría observar a simple vista, pues la nariz se vuelve mucho más ancha durante el tercer trimestre. Así lo han mostrado algunas madres al comparar su rostro antes de estar embarazadas con fotos que tienen en los últimos meses de embarazo. Continuamos con más historias que se han viralizado y en esta oportunidad con un safari, quienes vivieron una experiencia única al momento en que una leona se subió a este carro safari. Sin embargo, afortunadamente no pasó a mayores. Los animales no dejan de sorprender a los humanos por sus curiosos y hasta tiernos comportamientos, así pertenezcan a la más salvaje especie, así como sucedió con esta leona que dejó con los pelos de punta a los integrantes de un safari. Las imágenes rápidamente se viralizaron en TikTok y miles de usuarios comentaron que se salvaron de ser devorados de milagro. Este grupo de personas que realizaba una visita a uno de los parques nacionales en África se llevaron una gran sorpresa por parte de una leona que demostró que no todos los animales salvajes actúan como tal. La enorme felina aprovechó que el grupo de turistas realizaba un safari por sus terrenos para recibir unas caricias, así como lo escuchan. A través de la publicación se ve cuando esta hermosa leona subió al vehículo y pidió a su estilo que le hicieran cariño en la cabeza. El animal se dirigió a los turistas que estaban ubicados en la parte trasera y de inmediato colocó su melena en el hombro de dos personas. Y sabemos que hay en muchos países un lema que dice no compre, sino más bien adopte una mascota. Hoy les muestro esta historia de efectivamente una familia que decidió adoptar a una perrita de la calle, pues ahora es inseparable con la abuelita del hogar. Una vez más, los animales domésticos se han robado toda la atención en las redes sociales. En esta ocasión se trata de una traviesa y tierna perrita de la calle. Una joven no tuvo mejor idea que adoptarla para que le haga compañía a su abuela, sin imaginar lo que ocurriría. Esta emotiva historia se ha viralizado en TikTok. Una joven que vio a su abuelita que pasaba mucho tiempo sola en su habitación, decidió llevarle esta compañera. Cuando caminaba por la calle, encontró a una amorosa perrita. No lo pensó dos veces y decidió que la cachorra sería la nueva mascota de su familia. Adoptó a la perrita, la llevó a casa y cuando ambas se conocieron, las muestras de cariño entre ambas fueron inmediatas y tal y como se aprecian las imágenes, la cachorra llega a recurcarse hacia su nueva dueña y no dejó de darle caricias. Y los dejo también con nuestras mascotas de Alejandra, en esta oportunidad con este perrito que literalmente se robó el show durante una feria taurina. Sin embargo, ante los presentes tenían cierto miedo de que de pronto algo le ocurriría a este perrito. Los perros se han convertido en las mascotas favoritas en las redes y un nuevo video se ha corroborado. Esta vez no se trata de un episodio entre amos y mascotas, sino que en este caso es un intrépido perrito que hizo de las suyas en una aparición en un lugar menos esperado. Es el caso de un tierno perro que apareció en una peligrosa corrida de toros. Si bien esta tradición taurina lleva cientos de años de antigüedad, las personas saben que exponerse de cerca a un toro es algo muy peligroso y podría incluso costarles la salud. No obstante, cuando todo parecía estar normal en la presentación taurina, un tierno perrito negro hizo la aparición en el Coliseo. No contento con meterse en el escenario, el perrito se acercó al bovino para azuzarlo frente a los miles de espectadores. Los presentes al Coliseo no solo se sorprendieron por la velocidad del perrito, sino también se rieron por esta causa. Hasta aquí nuestra información por el día de hoy. De parte de todo nuestro equipo de trabajo les agradecemos como siempre por su fiel sintonía. Recuerden que en redes sociales estamos como Primera Plana con Alejandra Forero. Continúen con nuestra buena programación acá en su casa en Telearuba. Nos vemos mañana en una nueva oportunidad.